¿Y si te dijera que la duda que vive en tu mente no es tuya? Que no nació contigo. Que se instaló no por la verdad, ni por la evidencia, sino por la repetición, por años de escuchar lo imposible, de ver a otros conformarse, de ver a hombres poderosos encogerse para encajar en pequeñas jaulas construidas por el miedo. ¿Y si te dijera que cada duda que has cargado, cada voz silenciosa que te dijo que esperaras, que te contuvieras, que cuestionaras tu propia fuerza, nunca fue tuya, para empezar? Fue prestada, programada, repetida, pero no nació. Porque tú, amigo mío, no fuiste hecho para cuestionarte. Fuiste hecho para construir. Fuiste hecho para levantarte. Fuiste hecho para vencer. No eventualmente, no algún día, no cuando todo se alinee a la perfección, sino ahora. Y si me acompañas, no a medias, no escuchando a medias, sino con toda la fuerza, si respiras estas palabras, las dices en voz alta y regresas a ellas a diario, entonces algo comenzará a cambiar. No en teoría, ni en imaginación, sino en identidad. Porque lo que voy a darte no es una charla motivacional. Es una reprogramación, una recalibración completa del sistema que ha permitido silenciosamente que la duda guíe tus pasos durante tanto tiempo. Y cuando termine, cuando se haya dicho la última palabra, ya no reconocerás la versión de ti mismo que aceptó la pequeñez como destino. Porque la duda, como te mostraré, es un hábito, y los hábitos se pueden romper. Pero la creencia, creer es una decisión. Creer es el acto de recordar quién eras antes de que el mundo te enseñara a encogerte. Y hoy volvemos a ese hombre. El que sabía que estaba destinado a algo más. El que no esperó pruebas para dar el primer paso. El que actuó como si la victoria fuera inevitable. Y déjame decirte algo que la mayoría de los hombres nunca escuchan. Ese hombre sigue dentro de ti, esperando, observando, preguntándose cuándo dejarás de escuchar la vieja voz y volverás a moverte como un constructor. Así que dilo conmigo ahora. No fui creado para dudar. Fui creado para ganar. Dilo más alto. No fui creado para cuestionar. Fui creado para decidir. Dilo hasta que tu voz se sacuda el polvo de la vacilación. No espero la valentía. Me muevo de todos modos. Porque hoy no estamos aquí para jugar con las creencias. Estamos aquí para convertirlas en ley. Y una vez que has hecho una ley de la mente, el cuerpo, la voz, los resultados, estos siguen. Así que quédate conmigo desde esta primera palabra hasta el último aliento. Y comencemos el proceso de eliminar la duda de tu identidad para siempre. Déjame ser muy claro. Tú no naciste con dudas. ¿Ningún hombre lo es? La duda no es un instinto natural. No está programada en tu alma. Es una condición, una enfermedad del entorno, un parásito mental que solo crece cuando se alimenta. Y el mundo, amigo mío, está lleno de alimentadores. Naciste con curiosidad, con hambre, con fuego. Ningún niño viene a este mundo dudando de sí mismo. Mira a cualquier niño. No se pregunta si puede caminar. Lo intenta. No pregunta si tiene permiso para explorar. Se mueve. Cae y se levanta. Grita y se extiende. No porque esté seguro, sino porque aún no ha aprendido a temer. Dudar no es natural. Se enseña, se modela, se repite. Y para cuando creces, te han dicho, directa o indirectamente, que tu poder es peligroso, que tu fuego debe ser dominado, que soñar es para los demás, no para ti. Pero aquí está la buena noticia. Si se aprendió a dudar, se puede construir la fe. Y esa construcción comienza recordando la verdad de quién eres antes de que el mundo te moldeara. Empieza con un pequeño acto de rebeldía. Rechazar la idea de que debes dudar solo porque otros a tu alrededor lo eran. Permítanme mostrarles cómo funcionó esto en las vidas de los hombres que estudié. Henry Ford, por ejemplo, no era un hombre con ventajas.
No tenía una educación prestigiosa ni un linaje adinerado, y aún así se negó a aprender a dudar. Cuando el mundo le dijo que su visión de un automóvil asequible era una locura, respondió con acción. Sus propios ingenieros, hombres con mayor formación, le dijeron que era imposible construir un motor de 8 cilindros en un solo bloque. ¿Y qué dijo? Que lo produjeran de todas formas. No una ni dos, sino cada vez que fracasaban. Ford repitió las mismas palabras: produzcanlo de todas formas. Eso no es genialidad. Eso no es suerte. Eso es convicción. Una convicción tan firme, tan definitiva, que no flaqueó ante la imposibilidad. Ford había entrenado su mente para obedecer su visión y no su entorno. Había desaprendido la duda y la había reemplazado por decisión. Y esa decisión se convirtió en ley, no solo para él, sino para la industria que dirigía. O pensemos en Thomas Edison, quien fracasó no una ni 10, sino más de 10.000 veces en su búsqueda de la luz eléctrica. 10.000 fracasos, 10.000 momentos donde la duda pudo haber prevalecido. Pero Edison no dudó, porque había construido algo más sólido: la identidad. No dijo, quizás pueda. Dijo, soy el hombre que lo hará. Y esa identidad se convirtió en una armadura cada vez que una prueba fallaba. No la internalizó, sino que siguió adelante. Porque su creencia no se basaba en la evidencia. Se basaba en la repetición. Se había dicho una y otra vez que esto funcionaría, que él funcionaría, que algo funcionaría. Y así fue. Entiende que esta creencia no es un sentimiento. No es algo con lo que tropiezas. No es algo que cae del cielo cuando meditas lo suficiente. Se construye como un puente, como un hábito. A través de actos diarios constantes de decisión y disciplina, eliges creer incluso cuando no lo sientes. Repites la creencia incluso cuando tu antigua identidad te grita lo contrario. Caminas como el hombre que sabe, incluso cuando una parte de ti aún duda, hasta que esa parte ya no tiene cabida. Eso es lo que Andrew Carnegie entendió. Cuando me senté con él, cuando estudié sus métodos y mentalidad, descubrí algo que me cambió para siempre. Carnegie no veía la creencia como algo opcional. La veía como algo estructural, como un fundamento. Una vez me dijo, si un hombre no controla su propia mente, alguien más lo hará. Y eso es exactamente la duda. Una señal de que has cedido tu autoridad. No conscientemente, no deliberadamente, sino con el tiempo. De maneras pequeñas y sutiles, has dejado que la duda marque la pauta. Pero eso termina ahora, porque ahora estás despierto. Ahora conoces el origen de la duda que cargas. No nació contigo, te fue dada, y ahora la estás devolviendo. Dilo en voz alta. La duda no es mía. Me niego a cargar con ella. Repítelo. No vivo de la vacilación. Vivo de la decisión. Así es como se empieza. No sintiéndote poderoso, sino expresando poder. Caminando con una postura que refleje certeza, incluso antes de que la certeza haya echado raíces. Porque el subconsciente no obedece a la lógica, sino a la repetición. Y cada vez que te mueves como un constructor, hablas como un líder, actúas como un ganador, estás construyendo fe. El hombre que estabas destinado a ser ya está en ti. Solo espera a que el ruido se calme, espera la orden de surgir. Y este es ese momento. Hablemos ahora del momento más poderoso en la vida de cualquier hombre. El momento en que toma una decisión tan clara, tan permanente, tan definitiva, que el viejo yo ya no puede sobrevivir. Porque aquí hay una verdad que muchos nunca comprenden. La identidad no se descubre. Se decide. No tropiezas con la grandeza. La declaras. No esperas a tener confianza. Decides que, de ahora en adelante, la confianza será tu postura. No esperas perder el miedo algún día.
Decides actuar incluso cuando tienes miedo. Y ese mismo acto reescribe el código de quién eres. Verás, cada hombre vive dentro de una identidad. El problema es que la mayoría de los hombres viven dentro de una identidad que nunca eligieron. Una identidad construida a partir de accidentes, de la repetición, del miedo, de las pequeñas opiniones de mentes estrechas. Y como nunca declararon conscientemente quiénes eran, se han convertido en un collage de contradicciones, poderosos en potencial, paralizados en la práctica. Pero los grandes que estudié, los hombres que grabaron sus nombres en la historia de los logros, todos hicieron una cosa primero. Decidieron quiénes eran. No basándose en las circunstancias, no basándose en los sentimientos, sino basándose en la visión. Permítanme llevarlos de nuevo a Henry Ford. Antes de ser un titán de la industria, antes de revolucionar el transporte, Ford tomó una decisión simple. Construiría un auto para el hombre común. Eso fue todo. Una frase, un compromiso, una línea en la arena. Pero una vez tomada esa decisión, todo cambió. Ya no actuaba como un mecánico. Ya no pensaba como un trabajador. Se convirtió en un constructor de máquinas, de ideas, de un futuro que solo él podía ver. Y cuando el mundo dudó de él, cuando banqueros, ingenieros y periodistas se burlaron de su objetivo. Porque Ford no se doblegó. ¿Por qué? Porque su identidad estaba decidida. Él ya había elegido quién era. Y una vez que un hombre toma esa decisión, el mundo pierde el poder de definirlo. Thomas Edison hizo lo mismo. ¿Te imaginas que Edison se convirtió en inventor por accidente? ¿Que la bombilla fue una feliz casualidad? Number lo decidió mucho antes de que el mundo creyera en él. Dijo, iluminaré el mundo. Y entonces comenzó a caminar hacia esa visión cada día. Cuando otros lo llamaban tonto, cuando el fracaso lo asediaba a diario, cuando los resultados no llegaban durante años, seguía adelante de todos modos, porque en su mente el resultado ya había sucedido. Simplemente lo estaba alcanzando. Entiende lo que te digo. Los resultados siguen a la identidad, no al revés. Si crees que debes demostrar tu valía antes de poder alcanzar la grandeza, ya has perdido. Los hombres que se alzan son los que deciden alzarse. Primero en silencio, primero en soledad, primero sin pruebas. Ni siquiera Abraham Lincoln, un hombre que atravesó la guerra y la agitación, se dejó guiar por la opinión pública. Se dejó guiar por la decisión. No necesitó el acuerdo de todos. Antes de actuar, ya había determinado el valor de la libertad, el peso de la unidad, la dignidad de la humanidad. Y como esa decisión era definitiva, el miedo no pudo quebrantarlo. Ahora es tu turno. Debes escribir tu identidad en piedra. No la garabatees en la arena. No la susurres con disculpas. Declárala. ¿Quién eres? ¿Quién has decidido ser, independientemente de lo que hayas hecho hasta ahora? Porque hasta que se tome esa decisión, la duda siempre tendrá voz. Debes decir en voz alta: no soy un hombre de vacilación. Soy un hombre de ejecución. No vago entre identidades. He elegido una y camino en ella. Y no lo digas una sola vez. Dilo hasta que tu subconsciente lo escuche tantas veces, tan claramente, que lo acepte como ley. Así es como la creencia se convierte en identidad. Así es como la decisión se convierte en destino. Permíteme ofrecerte un ritual, el mismo que vi en las vidas de Carnegie, Schwab, Ford, Edison. Cada mañana antes de que el mundo hable, hablas tú. Declaras quién eres. Expresas tu identidad en voz alta, no con esperanza, sino con autoridad. La escribes, la repites. Te mueves en sintonía con ella, incluso cuando aún no tengas ganas, porque el sentimiento seguirá a la forma. Debes formar la identidad, y la emoción surgirá para apoyarla. Carnegie solía decir:
Los hábitos de un hombre son simplemente sus creencias en movimiento. ¿Y qué son los hábitos, sino acciones repetidas nacidas de una identidad elegida? El hombre que se ve a sí mismo como un rey no se mueve como un sirviente. El hombre que ha decidido liderar no espera el consenso. El hombre que sabe que está destinado a ganar no coquetea con la duda. Él avanza, y con cada paso, su identidad se profundiza, hasta convertirse en una fuerza. Así que ahora te pregunto, ¿qué has estado esperando para decidir? ¿Qué versión de ti mismo has pospuesto? ¿Qué identidad finges que no es tuya? Que eso termine aquí, hoy. Tú decides. Escribes el nuevo nombre. Declaras la nueva estructura. Quemas los puentes con el viejo yo y nunca miras atrás. Que esta sea la línea. De ahora en adelante. No dudes. Tú decides. Y el mundo se adapta. Hay un momento en el camino de cada hombre donde el mayor progreso no proviene de un nuevo paso adelante, sino de cortar el camino de regreso. Verás, el movimiento sin compromiso no es progreso. Es incursionar. Es sumergir un pie en el destino mientras mantienes un pie anclado en la duda. Pero ningún imperio fue construido por un hombre que mantuvo un plan B para la mediocridad. Ningún legado fue escrito por quien mantuvo la puerta de salida abierta por si las cosas se ponían difíciles. Los hombres que estudié, Carnegie, Edison, Ford, Lincoln, todos comprendieron una verdad simple y aleccionadora. Si dejas el puente en pie, el miedo siempre te tentará a cruzarlo. La frase «quemar los barcos» se ha convertido en un cliché, pero no lo era para quienes la vivieron. Permítanme contarles una historia real. Hernán Cortés, el conquistador español, desembarcó en las costas de México en 1519 con un puñado de hombres para enfrentarse a un imperio que lo superaba ampliamente en número. ¿Y qué hizo al llegar? Quemó los barcos que los trajeron allí. No por imprudencia, sino porque comprendía la naturaleza humana. Cuando la mente cree que hay una salida, nunca se compromete del todo con el camino a seguir. Y aunque no idealizo la conquista, el principio permanece atemporal. Debes destruir la salida si quieres obligar al destino a abrir la puerta. Este principio no solo es cierto en la guerra, es cierto en la vida diaria. Henry Ford no dijo: «Probaremos esta idea del automóvil y si no funciona, volveremos a fabricar carruajes». Lo arriesgó todo. Cuando se comprometió con el modelo T, detuvo la producción de todos los demás coches que fabricaba su empresa, en contra del consejo de su junta directiva y del temor de sus compañeros, y simplificó. Optimizó, se concentró, y al hacerlo, creó una revolución en la manufactura. ¿Por qué? Porque no había vuelta atrás. Ford no buscó la comodidad, buscó la culminación. Thomas Edison tampoco tenía un plan B. Cuando se propuso crear una bombilla que funcionara, se enfrentó a más de 10.000 fracasos. Pero cada intento lo hizo con la determinación de un hombre que ya había sellado su destino. Una vez dijo: «No he fracasado. Solo he encontrado 10.000 maneras de que no funcionen». Esa no es la voz de un hombre que dejó la puerta abierta a la renuncia. Esa es la voz de un hombre que cerró la puerta, tiró la llave y prendió fuego a la habitación que estaba detrás de él. Andrew Carnegie, un joven inmigrante con solo un trabajo en una oficina de telégrafos y una mente llena de ambición, decidió pronto que la pobreza no tendría la última palabra. No persiguió la riqueza como un deseo. La persiguió como una necesidad, no por codicia, sino por impacto. Se dedicó a dominar la industria, la administración y la comunicación. Cuando se comprometió con el acero, se comprometió con todo. No era un chapucero. Y por eso, ascendió. ¿Cuál es tu refugio? Sé honesto.
¿Es el trabajo que mantienes como red de seguridad aunque te aburra el alma? ¿Es la voz que silencias por miedo al qué dirán? ¿Es el plan que nunca empiezas porque te dices a ti mismo que lo harás cuando sea el mejor momento? Estas no son estrategias, son refugios para el miedo. Y mientras existan, nunca caminarás con todas tus fuerzas. No puedes actuar como si estuvieras destinado a ganar si tu energía se divide entre construir y retirarte. Debes comprometerte plenamente y demostrar ese compromiso, eliminando las salidas. Es fácil decirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es descartar cualquier otra opción. Eso es lo que hicieron los grandes. Abraham Lincoln no aceptó concesiones cuando se trataba de preservar la Unión. Conocía los riesgos. Conocía el costo. Sabía que la guerra dejaría cicatrices en la nación. Pero también sabía que preservar el alma de Estados Unidos requería convicción sin resquicios. Y así, con tinta y sangre, escribió su postura en la historia. Ahora debes hacer lo mismo, metafórica y mentalmente. Quema la retirada. Deja que el miedo grite. Deja que la duda entre en pánico. Deja que el viejo yo grite en protesta. Pero no retrocedas. Borra el tal vez. Borra el algún día. Borra el si esto no funciona, lo haré. Esas frases son permisos para el fracaso. Si estabas destinado a ganar, y creo que lo estabas, entonces actúa como tal eliminando todas las opciones excepto la victoria. Incluso cuando sea lento, incluso cuando sea solitario, incluso cuando nadie aplauda. Especialmente entonces, porque una vez que tomas la decisión y la sellas con acción, algo cambia. Tu mente deja de negociar, tu energía deja de dispersarse, tu espíritu se agudiza y el mundo empieza a doblarse. Dilo en voz alta. No hay vuelta atrás. He tomado mi decisión y la puerta tras mí ha desaparecido. Actúo con determinación. Actúo sin escapatoria. Estas palabras no deben pronunciarse una sola vez. Deben repetirse a diario hasta que tu cuerpo olvide lo que se sentía dudar. No se trata de drama, se trata de disciplina. Quemar el puente no es ruidoso, no es ostentoso. Es la decisión silenciosa que tomas antes del amanecer de que hoy, de nuevo, no correrás. Y si te mantienes firme en esa postura el tiempo suficiente, algo increíble sucede. El miedo deja de hablar porque sabe que ya no estás escuchando. Hay una voz en la mente de cada hombre que determina la calidad de su vida mucho antes de que el mundo le ponga un dedo encima. Es la voz que habla cuando no hay nadie más, la que susurra cuando se cierra la puerta, cuando se apagan las luces, cuando no llegan los resultados y cuando la multitud se queda en silencio. Esa voz no siempre es amable, ni siempre es comprensiva, ni siempre es sincera, pero siempre está presente. Y si no la entrenas, te entrenará. Es un proceso llamado autosugestión. La alimentación deliberada y repetida del subconsciente con instrucciones tan claras, tan consistentes, tan cargadas de emoción, que se convierten en identidad. El subconsciente no razona. Acepta todo lo que se le repite con emoción. Y aquí reside tu mayor amenaza o tu mayor arma. Déjame mostrarte lo que esto significa a través de la vida real. Cuando Henry Ford dijo la famosa frase, «Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón». No intentaba ser inteligente. Estaba revelando cómo construyó su imperio. Ford no era el que tenía más conocimientos. No tenía muchos títulos. No dominaba cada detalle de su negocio. Sí, pero entrenó su voz interior para repetir una y otra vez, «Se hará». Y como lo repetía, su subconsciente se puso a trabajar para convertirlo en realidad. Pero este es el error que cometen la mayoría de los hombres. Se hablan a sí mismos descuidadamente. Permiten que la duda, la vacilación, la preocupación y, lo peor de todo, el sarcasmo,
se repitan una y otra vez. Y se preguntan por qué su progreso siempre se estanca. El subconsciente no entiende el humor. Cuando bromeas sobre ser perezoso, fracasar o estar estancado, interpreta esos pensamientos como instrucciones. Los instala, los obedece, y pronto tú también. A Thomas Edison, después de miles de intentos fallidos de crear una bombilla que funcionara, un periodista le preguntó cómo seguía adelante. Respondió: «No he fracasado. Solo es por encontrado 10.000 maneras que no funcionan». Pero entiende qué era eso realmente. No era solo optimismo, era programación. Era un guión mental tan fuerte, tan repetitivo, que el fracaso no podía arraigarse. Cada vez que pronunciaba esas palabras, entrenaba su voz interior para seguir adelante. Y la voz obedecía. Andrew Carnegie también era implacable en esta disciplina. Instruyó a los jóvenes bajo su mentoría a escribir su objetivo principal y leerlo en voz alta cada mañana y cada noche. Creía que un hombre podía volverse imparable si simplemente repetía la idea correcta con la suficiente frecuencia. No susurrada, no leída. Hablada en silencio. ¿Por qué? Porque la voz que pronuncias se convierte en la voz que oyes, y la voz que oyes se convierte en la voz en la que crees. Y lo que crees moldea tu mundo. Así que déjame preguntarte, ¿qué te has estado diciendo a ti mismo cuando nadie te ve y los resultados no se ven? ¿Qué dices? Estoy cansado. Probablemente esto no funcione. Tal vez no soy de ese tipo. Solo lo intento. Estas no son frases inofensivas. Son armas dirigidas hacia el interior. Y cuanto más las repites, más se hunden. Pero la buena noticia es esta. Puedes cambiar el guión. Empieza con la disciplina. Cada mañana antes de que el mundo te dé su versión de la realidad, debes darte la tuya. Mírate al espejo y declara: actúo antes de que el miedo hable. No voy a la deriva. No me demoro. Soy de los que cumplen su palabra incluso cuando nadie los ve. Y de nuevo por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente está tranquila, cuando el subconsciente está abierto. Expresas tu objetivo. Expresas tu identidad. Expresas tu próximo paso. ¿Por qué? Porque la mente recuerda lo último que oye. Esto no es pura motivación superficial. Es la realidad neurológica. Es cómo el cerebro transforma el pensamiento en hábito. Cómo el hábito se convierte en instinto y cómo el instinto en destino. Incluso Charles M. Schwab, en la cúspide de su liderazgo industrial, era conocido por su optimismo sin igual. Pero no era ciego. Había entrenado su enfoque. Evitaba el lenguaje negativo. Redirigía el fracaso. Cuando otros entraban en pánico, Schwab replanteaba. Esa fuerza mental no nació. Surgió de la repetición. Ahora debes crear tu propio guión. Un puñado de frases dichas con intensidad, repetidas con convicción, no afirmaciones genéricas de un libro. Tus palabras, tus creencias, escritas con fuego. Déjame ayudarte a empezar. No explico mi poder, lo ejecuto. Mis acciones entrenan mi mente para creer. No espero la motivación. Avanzo con disciplina. Escríbalas, dígalas, repítalas a diario. Y esto es lo que sucederá. La voz interior que una vez vaciló, se endurecerá. Se agudizará. Comenzará a hablar con claridad. Incluso cuando las cosas se sientan inciertas. Y cuando eso sucede, todo cambia. Ya no te convencerás de no actuar. Te convencerás de actuar. Ya no buscarás excusas. Las interrumpirás con nuevas instrucciones. Ya no dudarás de tu identidad. La reforzarás con cada respiración. Así es como matas la duda. No esperas a que se vaya. La sumerges en la verdad. Reemplazas la vieja voz. Instalas una nueva. Y una vez que el subconsciente acepta esa nueva voz como dominante, la duda llamará a la puerta. Y tu mente ni siquiera la oirá, porque la voz interior está demasiado centrada, demasiado decidida,
demasiado acostumbrada a mirar atrás. Así que, te reto. Haz de este discurso tu ritual. Y no solo una vez, sino una y otra vez. Porque la repetición es lo que nos convierte. Llega un momento en la vida de cada hombre en el que debe elegir. ¿Seguiré lo que siento? ¿O seguiré lo que he decidido? La mayoría de los hombres, sin saberlo, viven bajo el dominio de las emociones. Actúan cuando les parece bien. Hacen una pausa cuando les resulta difícil. Hablan cuando tienen confianza. Se esconden cuando no están seguros. Y se preguntan por qué su vida nunca se convierte en lo que debía ser. Pero los constructores, los productores, los titanes de la historia, vivieron con una brújula diferente. No se dejaban llevar por los estados de ánimo, la opinión ni el miedo disfrazado de lógica. Se movían por la fe. No esperaban a sentirse valientes. Actuaban antes de que llegara la valentía. Confiaban más en sus decisiones que en sus sentimientos. Permítanme explicarlo claramente. La fe no es una energía mística que flota en el aire. Es una actitud mental, un músculo, una disciplina. Se construye como un muro, ladrillo a ladrillo, mediante la repetición, la decisión y la negativa a flaquear. Y lo más importante, la fe es una elección. No necesitas una razón para creer. Eliges creer, y la razón te seguirá. Henry Ford personificó esto. Ingenieros, financieros y supuestos expertos le dijeron repetidamente que sus ideas eran imposibles, que el público no querría un coche, que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible. Y sin embargo, siempre respondía con una simple orden. Constrúyelo de todas formas. ¿Por qué? Porque su creencia no se basaba en el mundo exterior. Nacía en su interior. Infundió fe mediante la repetición, el progreso, negándose a aceptar la contradicción. Ford no siempre se sintió fuerte, pero siempre se guió como tal. Esa es la clave. No necesitas sentir la fe. Necesitas actuar como si ya estuviera ahí. Thomas Edison fracasó miles de veces en su camino hacia la creación de la luz eléctrica, pero nunca se derrumbó. ¿Por qué? Porque ya había decidido que el éxito era inevitable. Y una vez que tomó esa decisión, ya no necesitaba la validación externa. Cada fracaso no era una señal para detenerse. Era una prueba de que estaba progresando. Así es la fe. No es emoción, sino identidad, respaldada por la acción. Ahora déjenme hablar claro. La mayoría de los hombres confunden emoción con guía. Piensan que si algo se siente pesado, es señal de que deben detenerse. Si se siente incierto, asumen que es el camino equivocado. Pero, escúchenme, la incomodidad no es una luz roja. Es el precio que se paga para recorrer el camino de la grandeza. Abraham Lincoln lo sabía bien. Fue elegido presidente en una época en que la nación se fracturaba. Sus decisiones determinarían no solo el destino de Estados Unidos, sino también el de la esclavitud. Su gabinete estaba dividido. La nación estaba en guerra. Y las voces a su alrededor se hacían cada vez más fuertes, cargadas de duda. Pero Lincoln no se inmutó. Escribió la Proclamación de Emancipación no porque sintiera apoyo, sino porque creía en la misión. Avanzó con fe, no con emoción. Y eso es lo que lo hizo grande. La emoción puede parecer real, pero miente. A menudo habla con el lenguaje del pasado. Se hace eco de tus viejos hábitos, tu antigua identidad, tus viejas dudas. Pero, la fe. La fe habla desde el futuro. La fe habla desde el hombre en el que decidiste convertirte, no del hombre que solías ser. Por eso empatizo tanto con la repetición. Porque la repetición crea fe. Cuanto más expresas tus creencias, cuanto más actúas desde ellas, más se convierte en tu norma. Y una vez que se convierte en tu norma, la emoción pierde su control. Así que te pregunto ahora, ¿quién dirige tu vida? ¿Es el hombre que actúa con pasión, con visión,
con propósito, o es el hombre que espera a sentirse bien para actuar. Debes tomar la decisión hoy. Yo dirijo desde la fe, no desde el sentimiento. Eso significa que te presentas incluso cuando estás cansado. Dices la verdad incluso cuando te tiembla la voz. Sigues adelante incluso cuando los resultados aún no han llegado. ¿Por qué? Porque la fe no se trata de evidencia, se trata de convicción. Déjame darte una manera práctica de vivir esto. Cada mañana, declara tus creencias en voz alta. No lo que sientes, sino lo que eliges creer. Actúo antes de sentirme listo. No soy esclavo de la emoción. Domino la emoción. Voy por fe porque el hombre en el que me estoy convirtiendo ya es real. Entonces, actúa de inmediato, sin debatir. Construyes la fe no pensando en ella, sino actuando como si ya fuera tuya. Y sí, sentirás resistencia. Sí, los viejos pensamientos surgirán, pero son fantasmas. No se negocia con fantasmas. Se reemplazan con fuego. Este es el mismo proceso que Charles M. Schwab utilizó al construir los cimientos de US Steel. No siempre estaba seguro del resultado, pero se manejaba con seguridad. Sabía que las personas no siguen las emociones, siguen la convicción. Y la única manera de mantener la convicción es practicarla a diario. Así que entrénate para actuar sin necesidad de sentirte perfecto. Di esto ahora. No confío en la voz de la emoción. Confío en la voz del propósito. No espero a sentirme poderoso. Actúo hasta que soy poderoso. Me guío a mí mismo. No sigo al viento. Repítelo cada mañana. Deja que echen raíces. Deja que reemplacen la voz que una vez te hizo detenerte. Deja que se conviertan en la banda sonora de tus acciones. Porque quien lidera desde la emoción siempre será guiado por el miedo. Pero quien lidera con fe se vuelve inquebrantable, se vuelve imparable, se vuelve inevitable. Pasemos ahora a la siguiente parte. Porque la fe siempre debe ir acompañada de acción, no un movimiento aleatorio, sino una ejecución decisiva. Hay una ley que rige todo progreso, y es precisamente esta indecisión la que alimenta el miedo. No es el fracaso lo que paraliza a un hombre. No es el rechazo. Es la simple negativa a elegir. Y les digo claramente, nadie que dude podrá liderarse a sí mismo. Será guiado por las circunstancias, por las emociones, por las opiniones de los demás, por la inercia de su versión anterior de sí mismo. Pero el hombre que decide, el hombre que impulsa, se convierte en una fuerza. Enseñé que todo hombre exitoso que estudié tenía el hábito de tomar decisiones rápidamente y cambiarlas lentamente, si es que lo hacía. Encontré esto en cada titán, en cada magnate, en cada constructor de imperios. No se sentaban en deliberaciones interminables. No necesitaban todos los hechos antes de empezar. Simplemente decidían. Y dejaban que el camino se revelara en movimiento. Permítanme mostrarles cómo se ve eso a través de la historia de Henry Ford. Sus ingenieros una vez le dijeron rotundamente que era imposible fundir un motor de 8 cilindros en un bloque sólido. Lo intentaron, fracasaron. Regresaron esperando que Ford admitiera la derrota. En cambio los miró con certeza y les dijo, hagan lo que quieran. No una, ni dos, sino repetidamente hasta que lo lograron. Ford no sopesó sus opciones. No dijo, hagamos una lluvia de ideas. Decidió. Y porque decidió, el mundo se doblegó. Esa es la ley. El mundo no se rinde ante el hombre inteligente. Se rinde ante el hombre seguro. Thomas Edison vivió la misma ley. Imagina fracasar más de 10.000 veces en cualquier cosa. La mayoría de los hombres habría renunciado antes de 10. La mayoría de los hombres habría dudado de sí mismos. La mayoría de los hombres habría pedido permiso o esperado aprobación. Pero Edison ya había decidido. Inventaré la bombilla.
Y como la decisión era definitiva, cada fracaso era solo un paso más en el camino. No porque Edison tuviera una resistencia sobrehumana, sino porque había eliminado la opción de detenerse. Tú debes hacer lo mismo. Y debes dejar de dejar puertas traseras abiertas. Debes dejar de entretener, tal vez. Debes dejar de debatir tu propio destino. Decide. Y una vez que te muevas, incluso si no conoces el camino completo, incluso si te tiembla la voz, incluso si te tiemblan las manos, porque la claridad no se encuentra en la quietud. Se forja en el movimiento. Charles M. Schwab, cuando fue elegido para dirigir la empresa siderúrgica estadounidense, no era el mayor ni el más experimentado, pero tomaba decisiones con rapidez, actuaba con decisión. Cuando Andrew Carnegie le pidió que tomara las riendas de una consolidación industrial masiva, Schwab no pidió tiempo. No formó un comité. Aceptó y fue resolviendo los detalles sobre la marcha. Así es como se construye el impulso. Actúas y la mente te sigue. Te mueves y el miedo se desata. Ejecutas y el subconsciente empieza a confiar en ti. Eso es lo que la mayoría de la gente nunca entiende. Cada vez que dudas, le dices a tu subconsciente, no me creo, pero cada vez que actúas, aunque sea de forma imperfecta, refuerzas la identidad de un hombre que cumple lo que promete. Y pronto tu cuerpo, tu postura, tus pensamientos, tu misma presencia, empiezan a reflejar esa nueva identidad. Así que te pregunto ahora, ¿qué te queda? Indeciso. ¿Qué camino has postergado esperando más tiempo, más claridad, más valentía? ¿Y cuánto te ha costado ya ese retraso? Porque la indecisión no es neutral, es cara. Te roba tiempo, energía, confianza y oportunidades, pero puedes cerrarle la puerta ahora mismo. Di en voz alta, no espero, no dudo, no consulto al miedo. Mis decisiones son definitivas. Mi acción es inmediata. Mi palabra es ley. Eso no es bravuconería. Eso es identidad. No lo intentas. Declaras. No preguntas. ¿Y sí? Dices, este es el camino. Y cuando tu mente se resista, como sucederá, no discutes. Actúas. La acción es tu respuesta. Cada día que demoras es otro día en que el miedo se hace más fuerte. Pero cada día que decides y perseveras, te vuelves más poderoso que la propia duda. Permíteme darte un marco simple. Toma tu decisión rápidamente, con un propósito, no con la emoción. Actúa de inmediato. Haz algo, cualquier cosa, que confirme la decisión. Niégate a reabrir la decisión, a menos que nuevos hechos lo exijan, no nuevos sentimientos. Reafirma a diario mediante la repetición. Soy un hombre que avanza. Soy un hombre que lidera. Soy un hombre que actúa. Así es como se reeduca la mente. Así es como se instaura la confianza. Así es como se elimina el miedo. No de golpe, sino con el hábito diario del movimiento. Incluso Abraham Lincoln, en los momentos más oscuros de la guerra civil, actuó. No contó con el apoyo unánime. No tuvo señales claras de victoria. Pero firmó la proclamación de emancipación porque ya había decidido que la esclavitud debía terminar y que la unión debía perdurar. Y eso fue lo que le dio la fuerza para liderar. Ni la popularidad ni el consenso. Decisión. Definitiva. Inamovible. Sagrado. Y ese mismo poder está disponible para ti ahora, pero solo si estás dispuesto a cerrarle la puerta a la demora. Repítelo una vez más. Decido rápidamente. Actúo sin disculparme. No explico quién soy. Lo demuestro. Ahora muévete. Elige lo que has retrasado. Toma la decisión. Da el paso. Cierra el círculo. Porque quien se mueve, primero gana. Y quien gana, ya no tiene miedo. Profundicemos en la siguiente parte. Llega un momento en la vida de todo hombre en que la voz de la duda debe ser silenciada. No debatida, ni razonada, ni consolada, sino aniquilada. No con suavidad, ni con paciencia,
sino con la fuerza de quien ya ha tenido suficiente. Porque la duda no es algo que se controle. Es algo que se mata de hambre, y se mata de hambre con fe, con repetición, y con un fuego tan intenso que reduce a cenizas la antigua versión de uno mismo. Primero comprende esto. La duda no es la verdad. Es un hábito, un reflejo que has ensayado tantas veces que has empezado a confundirlo con sabiduría. Pero nunca fue tu guía. Nunca fue tu protección. Era solo miedo disfrazado de inteligencia. Y si no la nombras por lo que es, seguirás llamándola realista, previsor o autoprotector, cuando en realidad lo que estás haciendo es traicionar al hombre que naciste para ser. Debes decidir ahora. La duda muere aquí. No mañana. No gradualmente. Ahora. Permítanme mostrarles cómo lo lograron los grandes. Abraham Lincoln, el hombre que mantuvo unida a una nación dividida, no vivió sin miedo. Fue ridiculizado, odiado, atacado. Enterró a su propio hijo durante su presidencia, lideró en el caos, y aún así, eligió la fe. Cada día repetía su propósito en silencio. Escribió cartas que nunca envió. Caminó solo. Pero en esos momentos de soledad, reafirmó su misión. No con certeza ni resultado, sino con la certeza de su identidad de que él era el hombre para llevar esta carga. Que debía serlo. Andrew Carnegie, nacido en la nada, se paró en un mundo gobernado por titanes, por gigantes. No tenía pedigrí ni conexiones especiales. Pero tenía una ventaja: la certeza de su propósito. Y con ella, ahogó la duda en la repetición. Escribía y proclamaba su principal objetivo a diario. Hasta que la idea del fracaso simplemente dejó de tener cabida en su atmósfera mental. Eso no es arrogancia. Eso es disciplina mental. Así fue como un chico de una oficina de telégrafos se convirtió en el hombre más rico del mundo. Henry Ford enfrentó interminables oleadas de oposición, de la prensa, de los ingenieros, del gobierno. Pero ninguna de sus dudas entró jamás en su sistema. ¿Por qué? Porque su repetición interna era más fuerte que el ruido externo. Se repitió a sí mismo lo que era posible una y otra vez, hasta que esa creencia se endureció como acero, y ese acero construyó imperios. No eres diferente. Lo único que te separa de esos hombres es lo que permites que se repita en tu mente. Y lo repito, la duda no es real. Es una sombra, una grabación, un bucle que se repite en un hombre que olvidó cambiar de pista. Así que ahora debes sobreescribirlo, no con positividad, ni con esperanza, sino con identidad. Di esto en voz alta. No discuto con la duda. La reemplazo. No dejo que el miedo hable dos veces. Lo silencio con la acción. No me acobardo, no me inmuto, no ensayo la debilidad. Porque cuanto más ensayas la creencia, más se adapta tu sistema nervioso a ella. Y como es normal, no importa cuánto tiempo hayas dudado. No importa cuán profunda sea la rutina. La repetición lo reconfigura todo. Pero esto es lo que debes entender. La duda no morirá suavemente. Es una adicción y luchará por su vida. Volverá a susurrar en las horas de silencio, en los momentos de fatiga, en las pausas entre el progreso. Y cuando lo hace, no te involucras. Regresas a tu guión. Regresas a tu mando. Regresas a la verdad que ahora estás instalando. No vivo en la vacilación. Me muevo en el fuego. Mi creencia es más fuerte que mi miedo. Mi repetición es mi escudo. Mi identidad es mi arma. Deja que esta próxima línea se grabe en tu pecho. Ya no puedes ser el hombre que duda. Se ha ido, sepultado. No negociamos con su voz. No damos cabida a sus excusas. No lo vigilamos cuando las cosas se ponen difíciles. Tuvo su turno y lo desperdició. Ahora es tu turno. Y el hombre en el que has elegido convertirte camina de forma diferente. No necesita sentirse listo. Se mueve porque dijo que lo haría. No necesita ver el plan completo. Confía en la ley del movimiento.
No teme al fracaso porque su identidad se basa en la acción, no en el resultado. Así que dilo con firmeza. Ahora, no necesito más tiempo. Necesito más fuego. No albergo dudas. Impongo la creencia. No demoro. Domino. Deja que tu nueva identidad se selle mediante la repetición, mediante la decisión diaria, mediante la negativa a dejar que la vieja voz respire. Este es tu momento. No solo para escuchar este discurso, sino para repetirlo hasta que se convierta en tu estándar. Hasta que tu subconsciente ya no reconozca a tu antiguo yo. Hasta que la duda ya no sepa dónde encontrarte. Porque el hombre que gana no necesita 1000 respuestas. Solo necesita saber quién es y caminar como si ya estuviera hecho. Así que camina y no mires atrás. El hombre que solías ser no vendrá contigo. Déjalo morir en silencio y deja que el hombre de fuego se levante en su lugar. Terminemos aquí, no con aplausos, sino con una orden. Repite este discurso. Repite tu creencia. Repite tu identidad. Hasta que el viejo yo no pueda sobrevivir.